Hola, soy Azucena González Morales, docente del área de Ciencias Experimentales en el CBT Otzolotepec. Em, el día de hoy vamos a abordar el aprendizaje esperado. Comprende la importancia de la nomenclatura química, que se encuentra en el eje, explica el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos, físicos y ecológicos. Dentro del componente, origen de elementos y compuestos. El contenido específico que se aborda es cómo se forman y nombran los compuestos químicos. Generalmente, cuando hablamos de compuestos químicos, nos imaginamos a los científicos en los laboratorios utilizándolos, haciendo síntesis con los diferentes materiales, etcétera. Sin embargo, debemos saber que los compuestos químicos nos los encontramos todos los días en nuestra casa, en nuestro día a día, en el entorno donde nos desarrollamos. Por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? Tenemos una gran variedad de compuestos químicos que utilizamos para la limpieza, desde el cloro que usamos para desinfectar, que contiene hipoclorito de sodio, el pinol que contiene, por ejemplo, amoníaco, el suavitel, la pasta de dientes, etcétera, hasta los productos que utilizamos en nuestro cuerpo, en nuestra cara, como la crema, desodorantes, esmaltes para las uñas, labiales, etcétera. Además, también nos encontramos los compuestos químicos en nuestra cocina. El ejemplo clásico, la sal de mesa. La sal de mesa que utilizamos todos los días para, para hacer la comida, forma parte de nuestra dieta. Y entre otros, también tenemos el bicarbonato de sodio, que utilizamos, por ejemplo, para aliviar agruras, entre otras cosas. ¿Cómo puedo yo saber e identificar a los compuestos químicos? Bueno, existen algunas reglas para escribir las fórmulas químicas eh, y poder identificar de qué compuesto se trata. Estas reglas son muy simples, debemos tenerlas muy presentes. Las vamos a repasar muy rápidamente. Aquí se van a quedar. Cuando tengan alguna duda, pueden venir al video y repasarlas nuevamente. Aquí nos dice, se escribe primero el catión y después el anión. Todos los compuestos deben ser eléctricamente neutros. Si el catión y el anión tienen diferentes números de oxidación, estos se van a escribir como subíndices en forma cruzada sin escribir el signo de la carga. Si al cruzarlos se obtienen valores que pueden simplificar, lo hacemos. Para nombrar a los compuestos químicos, primero vamos a mencionar el anión y después el catión. Es decir, generalmente, no en todos los compuestos, vamos a nombrar a los compuestos de derecha a izquierda. Y en un compuesto, la suma algebraica de los números totales de oxidación de las cargas debe ser 0. Entonces, recordemos un poco acerca del número de oxidación. Existen reglas también para asignar este número de oxidación. Estas reglas son básicas, debemos tenerlas siempre muy presentes y son: en estado libre, todos los elementos tienen número de oxidación 0, es decir, cuando nos encontramos un elemento solito, su número de oxidación es 0. El hidrógeno por lo general va a trabajar con valencia +1, excepto en hidruros. El oxígeno por lo general es -2, excepto en peróxidos. Los metales siempre van a tener números de oxidación positivos, es decir, los elementos que se encuentran a la izquierda en la tabla periódica. Los elementos de las familias 1, 2 y 3 van a tener valencias +1, +2 y +3. Y la suma algebraica de las cargas en una sustancia siempre va a ser 0. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que se llama ácido sulfúrico y que se compone de hidrógeno, azufre y oxígeno. Eh,
Sabemos por regla que el hidrógeno tiene valencia +1, aquí está, el hidrógeno es +1, y sabemos por regla que el oxígeno tiene valencia -2, aquí está, el oxígeno es -2. La valencia se multiplica por el subíndice, y entonces para el hidrógeno es +1 por 2, +2, -2 por 4, -8. Y la valencia del elemento de en medio va a ser la suma algebraica de las cargas, que nos tiene que dar igual a 0. Entonces, un número que sumado con 2 y restado con 8 me dé 0, 6. Más 2 más 6, 8. Menos 8, 0. Aquí tenemos otro ejemplo. El clorato de sodio. El sodio está en la familia 1, tiene valencia +1. El oxígeno, por regla, tiene valencia -2. Aquí no hay subíndices, entonces la valencia queda igual, +1. Aquí tengo un subíndice 2, -2 por 2, 4. Y para que la suma sea 0, entonces el cloro va a tener +3. Pues, nada más es para recordar cómo es que se calcula el número de oxidación de un compuesto, porque lo necesitamos para saber nombrar a los diferentes compuestos químicos. Existen diferentes formas de nombrar a nuestros compuestos. En esta tabla se encuentra la nomenclatura tradicional, que está basada precisamente en el número de oxidación de los elementos. Si el número de oxidación es muy pequeña, entre 1 y 2, anteponemos el prefijo hipo, seguida de la raíz del elemento con el sufijo oso. Por ejemplo, hipo, raíz de un elemento cloro, hipocloroso. O yodo, hipoyodoso, ¿sale? Siguiente, valencias pequeñas, 3 y 4. En este caso no ponemos un prefijo, vamos a irnos directamente a la raíz del elemento con la terminación oso. Otra vez, el cloro, cloroso. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ácido hipocloroso, ácido cloroso, ¿sale? Dependiendo de la valencia que tenga nuestro elemento. Si la valencia es grande, voy a utilizar la raíz del elemento con la terminación ico, clórico. Y si la valencia es muy grande, igual a 7, antepongo el prefijo per con la raíz del elemento y el sufijo ico. Por ejemplo, perclórico, ¿sale? Si nos vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar elementos como el hierro, que únicamente tiene 2 valencias, la valencia 2 y 3. Suponemos entonces que ambas valencias son pequeñas y que va a llevar la terminación oso. Sin embargo, en elementos como el hierro, una valencia es pequeña y una es grande. En este caso, el 2 es pequeño y el 3 es grande. Y entonces va a ser ferroso o férrico, dependiendo de la valencia. La nomenclatura químico inorgánico la vamos a dividir en estos compuestos que son los más comunes. Por ejemplo, tenemos a los óxidos. Los óxidos que se dividen en óxidos metálicos y en óxidos no metálicos o anhidros. Ácidos. Los ácidos que se dividen en hidrácidos y oxiácidos. Hidróxidos y sales, que se dividen en binarias y ternarias. Las ternarias, a su vez, se dividen en oxisales y en sales ácidas. Vamos a empezar con los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos, como su nombre lo indica, es la combinación de un metal más oxígeno. Y existen diferentes formas de nombrarlo, siempre dependiendo de la valencia de mi compuesto. Tenemos la nomenclatura stock,
La nomenclatura Stock nos dice que debemos considerar a la valencia del metal y escribirla en números romanos. También tenemos la nomenclatura IUPAC o sistémica, en donde debemos considerar el prefijo del subíndice del oxígeno. Si tenemos un oxígeno, antepongo el prefijo mono, que puede o no puede estar. Si tengo 2 di, 3 tri, 4 tetra, etc. Y la valencia, y la nomenclatura tradicional, que también me tengo que basar en la valencia. Acuérdense, si es valencia pequeña, oso, terminación oso. Si es valencia grande, terminación ico. Por ejemplo, aquí, este compuesto de acá abajo es el manganeso. El manganeso que tiene 2 valencias, más 3 y más 2. La 3, por tanto, va a ser la grande y la 2 la pequeña. Por lo tanto, este será un óxido mangánico y la de valencia 2 un óxido manganoso. Si consideramos la nomenclatura Stock, debemos colocar la valencia en números romanos en paréntesis. Entonces, este sería un óxido de manganeso, entre paréntesis su valencia 3. Y este sería un óxido de manganeso 2, ¿sale? Y la nomenclatura sistémica, pues anteponiendo los prefijos correspondientes. Continuamos con los anhidros. Los anhídridos también vamos a considerar a la valencia para los diferentes nombres, ya sea stock, sistémica o tradicional. Si vamos a utilizar la nomenclatura stock, nuevamente la valencia debe ir en número romano. Este será un óxido de cloro 7, este será un óxido de azufre 6 y este será un óxido de bromo más 1. ¿Sale? En la nomenclatura sistémica debo de guiarme con el subíndice del oxígeno. Entonces aquí el subíndice del oxígeno es 7 y voy a anteponer la palabra hepta del 7 y sería un heptóxido de dicloro porque son 2 cloros. Entonces son 7 oxígenos y son 2 cloros, sería un heptóxido de dicloro. Acá abajo entonces son 3 oxígenos, sería un trióxido de monoazufre o de azufre. Recuerden que puede o no puede ir la palabra mono. Y aquí sería un monóxido u óxido de dibromo. ¿Sale? Y bueno, si utilizamos la nomenclatura tradicional, debo de anteponer la palabra anhídrido seguida de su prefijo y sufijo. Como el sufijo es como el subíndice es un número muy grande, el 7, entonces se coloca anhídrido perclórico, como les había comentado anteriormente en los ejemplos. Anhídrido sulfúrico para este, y anhídrido hipobromoso para este otro. Entonces, de esta manera vamos a ir nombrando a nuestros compuestos. Continuamos con los ácidos hidrácidos. Bueno, recuerden también que los ácidos se dividen en ácidos hidrácidos y ácidos oxiácidos. Los ácidos hidrácidos es una combinación del hidrógeno, es decir, los ácidos los vamos a identificar con el hidrógeno, con la H. Si nos encontramos con una H, es un indicativo de que es un ácido. Entonces, hidrógeno más no metal, principalmente de las familias 6 y 7A, nos van a dar hidrácidos. Por ejemplo, aquí, ácido, aquí, bueno, yo les recomiendo, porque la forma más fácil de aprendérnoslos es recordando que el hidrógeno corresponde a un ácido y nombrarlos de la forma tradicional, aunque no olviden que existen más formas de nombrar a los compuestos, la stock y la sistémica.
La tradicional a mí se me hace la más sencilla. Entonces, en esta forma vamos a anteponer la palabra ácido seguida del nombre del no metal con terminación hídrico. Aquí sería entonces ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico, ácido selenhídrico, ¿sale? Entonces es una forma muy sencilla de recordarlo. Siempre que tengamos hidrógeno al principio va a ser un ácido. El ácido más común, pues es el ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago y que nos ayuda a hacer a desintegrar el bolo alimenticio y hacerlo en una sustancia líquida conocida como quimo. Ajá. Entonces, el ácido clorhídrico es el que tenemos en el estómago. Cuando nos da acidez estomacal es porque hemos consumido muchos alimentos ácidos combinados con este ácido. Bueno, es demasiado, ¿no? Eh, Estos son los ácidos hidrácidos. Vamos con los ácidos oxiácidos. También, siempre al principio H, hidrógeno, más no metal, pero ahora va a llevar un oxígeno al final. Por eso es ácido oxiácido, porque lleva hidrógeno al principio y oxígeno al final. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente de la forma tradicional el ácido perclórico. Anteponemos la palabra per porque el cloro aquí tiene la valencia más 7, que es la valencia más grande. Entonces es ácido perclórico y abajo tenemos el ácido sulfúrico. Perdón, ácido sulfuroso. Sulfuroso porque la valencia aquí es pequeña, es un más 4, entonces es un ácido sulfuroso. Vamos con los hidróxidos. Los hidróxidos también son muy fáciles de identificar. Son la combinación de un metal más un radical OH, OH que es el hidróxido, o en química orgánica que corresponde a los alcoholes. Aquí es muy fácil de identificar el OH. Y la nomenclatura que vamos a considerar, también yo les sugiero que sea la tradicional, que es la más fácil. Antepongo la palabra hidróxido, leo de derecha a izquierda, hidróxido de calcio, hidróxido de vanadio, o bien hidróxido vanádico o hidróxido vanadioso, dependiendo de la valencia. Otro hidróxido muy común en nuestro hogar es el hidróxido de potasio, KOH. El hidróxido de potasio, conocido comúnmente como sosa cáustica. La sosa cáustica la utiliza su mamá en la cocina para lavar la estufa, para quitar la grasa, ¿sale? Entonces es una base, un hidróxido es una base muy fuerte. Cuando su mamá lava la estufa necesita colocarse guantes porque si no le quema la piel. Entonces esos son los hidróxidos. Continuamos con las sales binarias, que son la combinación de un metal más un no metal. Nomenclatura. Nombramos al no metal con terminación uro seguido del metal. Por ejemplo, bromuro de calcio, fluoruro de cobalto, yoduro de litio, cloruro de sodio. ¿Sale? Entonces, de esta manera nombramos a las sales binarias. Las sales son muy comunes. Todos los días utilizamos al cloruro de sodio en nuestra casa para nuestros alimentos. Seguimos con las sales oxisales, que son la combinación de un metal más un no metal más un oxígeno. Entonces, siguen siendo como las sales binarias, metal más no metal, pero como son oxisales, ahora le agregamos un oxígeno. Por ejemplo, litio, que es el metal, bromo, que es un no metal, más oxígeno. En estas oxisales también ya tenemos los radicales aquí, que tienen un nombre específico. Si no recordamos el nombre, debemos calcular valencias. En este caso, por nomenclatura,
tradicional, este sería un bromato de litio. Aquí tenemos, por ejemplo, un fosfato de sodio, ¿sale? A ver, más adelante les voy a enseñar una tablita de radicales que nos va a hacer muy fácil la vida. Finalmente tenemos las sales ácidas, que nuevamente es la combinación de un metal. Le agregamos un hidrógeno que corresponde a los ácidos, un no metal y un oxígeno. Por ejemplo, aquí este compuesto se llamaría carbonato ácido de sodio o bien bicarbonato de sodio. También lo podemos conocer como hidrógeno carbonato de sodio, por el hidrógeno carbonato de sodio, ¿sale? Lo podemos nombrar de las tres formas: carbonato ácido de sodio, bicarbonato de sodio o hidrógeno carbonato de sodio. Este es un compuesto también muy común, el bicarbonato de sodio, lo utiliza nuestra mamá en la cocina cuando tenemos acidez estomacal o para limpiar la ropa, para blanquear los dientes. El bicarbonato de sodio también nos lo encontramos en algunas pastas dentales que nos ayudan a blanquear nuestros dientes, etcétera. Entonces, como se pueden dar cuenta, los compuestos químicos nos los encontramos en nuestro interior, como el ácido clorhídrico, en nuestra comida, como el cloruro de sodio, en los productos de limpieza que utilizamos todos los días. Entonces es muy importante que aprendamos a diferenciarlos. De esta manera, si cometemos algún error, si combinamos diferentes compuestos de limpieza y hacen alguna reacción nociva, podamos identificar de qué se trata. Si consumimos por error algún compuesto y nos hace algún daño, también podamos identificar qué compuesto es el que nos hizo ese daño. Miren, esta tabla de radicales a mí me parece muy práctica usarla. Miren, aquí vienen los principales radicales que utilizamos para la formación de compuestos. Por ejemplo, viene el radical hidróxido, ya nada más le agregamos el metal para que sea un hidróxido de el metal que queramos. Vienen los no metales para la formación de sales, el fluoruro, el cloruro, el bromuro, etcétera. Y vienen además estos radicales que, bueno, lo más fácil que podemos hacer es aprenderlos con la práctica, los podemos aprender, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, está el nitrato, el nitrito, el clorito, el hipoclorito, etcétera. Es una tabla muy práctica. Cuando hagamos ejercicios, nos podemos ir aquí a la tabla, ver cómo se llaman los diferentes radicales y de esta manera podamos nombrar a nuestros compuestos. Finalmente, les comparto una serie de ejercicios para que podamos reforzar la escritura de las fórmulas químicas y la nomenclatura de estas. Nuevamente, espero les haya servido esta sesión. Cualquier duda que tengan la atendemos.